Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Empezamos semana con alguien muy especial, ahora lo voy a presentar. Gracias a los nuevos suscriptores, como siempre, muchísimas gracias. A los que siempre estáis ahí, que seguís ahí al pie del cañón, gracias. A los que os pasáis para ver los vídeos, muchas gracias, también sois importantes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por hacerme sentir que sirve de algo lo que estoy haciendo, o por lo menos para entretener y para dar pistas sobre vuestras próximas lecturas. Pues nos vamos ya con el autor y su obra. Hoy traigo al incomparable Oscar Wilde, que fue el segundo de 3 hermanos. Su padre fue cirujano oftalmológico, también arqueólogo y estadístico, y su madre fue poetisa, muy apegada al nacionalismo irlandés y la que influyó muchísimo en la obra de su hijo. Oscar Wilde nació en 1854 en Dublín, en Irlanda. Hasta los 9 años fue educado en su casa, hasta que a partir de los 9 años ya fue a los colegios y ya en su casa daba grandes muestras de tener un talento especial para los idiomas del francés y del alemán. A los 27 años ya publicó su primer libro de poemas. Se casa con Florence Balcombe, que posteriormente lo dejaría para casarse con el escritor también irlandés Bram Stoker en 1878. Ese mismo año, Wilde decide abandonar Irlanda, donde solamente regresaría 2 veces más por trabajo, y estuvo viajando por Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En 1884 vuelve a contraer matrimonio con Constance Lloyd, con la que tuvo hijos, pero durante ese matrimonio él mantiene un supuesto romance con un joven cuyo padre termina denunciando a Wilde por sodomía. Wilde, a su vez, también denuncia al padre del joven por levantar calumnias contra él. Al final, Wilde es encarcelado durante 2 años. Su mujer entonces lo abandona, le quita la patria potestad de sus hijos, le prohíbe verlos. Cuando sale de la cárcel, vuelve a vivir con este joven hasta que las presiones familiares de uno y otro lado consiguen que terminen dejándolo. Murió a los 46 años en 1900 en París. Y bueno, es muy conocido por su estética, que a día de hoy no nos llama mucho la atención, pero que sí causó un gran revuelo en su época. Esa forma desaliñada de vestir, muy bohemia, se adelantó varios años a lo que fue el movimiento bohemio, y esos cabellos largos no solamente le trajeron muchísimas consecuencias a su vida, como que, por ejemplo, sus compañeros estudiantes pues lo terminarán echando en un lago, que destrozaran sus habitaciones, e incluso que la prensa se hiciera eco de esa forma de vestir, de su estética, ridiculizándolo en revistas. Aunque hay que decir que su estética sí llegó muchísimo a ciertos grupos y que fue muy imitado. Bueno, pues vamos a ver varias veces este tomo. Son las obras de teatro de Oscar Wilde. Entonces cada día voy a ir presentando una. Lo intercalaré con otras lecturas, pero vamos a ver mucho este tomo, como ocurrió con el de H.G. Wells. La primera historia con la que voy a empezar es Vera y los nihilistas. Vera y los nihilistas comienza en una taberna. Vera, que es la hija del tabernero
y que el tabernero tiene un hijo, o sea, el hermano de Vera, estudiando en Moscú, se enteran en ese mismo acto de que su hermano es llevado a Siberia a hacer trabajos forzados por haberse unido a los nihilistas, que pretenden derrocar al zar y que haya justicia para el pueblo que se muere de hambre. Vera entonces ve cómo se llevan a su hermano y es a partir de entonces cuando abraza la ideología que abrazó su hermano y cuando va a jurar venganza para con lo que le han hecho. De tal forma que llega a convertirse en cabecilla de los nihilistas. Vera y los nihilistas atrapan al lector desde los primeros diálogos, que son muy apasionados, muy vivos, pero también lo va a atrapar porque se basa precisamente en esa época tan tumultuosa que es la era de los zares, ¿no? Y de cómo trataban al pueblo. Es una historia llena de intrigas, de misterios, también de aventuras y también de una crítica social de aquella época, de cómo el pueblo luchaba precisamente contra los zares déspotas. Pero sobre todo lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue el personaje de Vera. Vera es esos personajes que se aferran a una ideología y la sigue hasta que puede. Digo hasta que puede porque llega un momento, como en la evolución de todo ser humano, en que llegamos a una edad, con unas experiencias, que nos damos cuenta que los extremos nunca son buenos, tanto si se lucha de un lado como si se lucha de otro lado. Que el punto justo es justamente ese que está en medio, lo que hace que la balanza se equilibre. Entonces el cambio en la forma de pensar de Vera es muy patente, llena al lector o al espectador, si se va a ver una obra de teatro sobre esta obra, sobre Vera y los nihilistas, consigue que el espectador y el lector se llenen de ternura, porque en algún momento nosotros también hemos sentido esto. Llega un punto en nuestras vidas que nos damos cuenta que la violencia nunca es buena, que siempre la violencia genera más violencia y que a veces la paciencia pues es necesaria. Es una obra teatral muy breve, pero muy intensa, que a mí me ha recordado muchísimo a las aventuras de los tres mosqueteros de Dumas, porque tiene esa característica que consigue reunir todos los elementos de una buena obra de aventuras en muy poco espacio, en una obra muy corta, muy breve. Bueno, pues cuando se estrenó Vera o los nihilistas fue un desastre, porque tuvo buenas críticas, pero la mayoría fueron muy malas. Y de hecho hubo quien hizo recaer esta pifia pues en la actriz Prescott, e incluso el productor de la obra se quejaba de que había perdido $2.500 y que le hubiera parecido mejor que ya que se había arriesgado pues llevarla a cabo, pero que también hubiera sido un acierto que Oscar Wilde hubiera salido en los entreactos para leer algo, aprovechando su fama como orador. Vera o los nihilistas parece estar basada en la era de los zares, cuando el pueblo se levanta contra estos y de hecho consiguen matar al zar Alejandro II, pero en realidad el hecho está basado en algo que sucedió en 1878. Vera parece ser que es real, aunque no atentó contra el zar, atentó contra el gobernador de San Petersburgo, Trepov. Bueno, ratoncillos, pues fijaros qué cortito el vídeo de hoy. Esta es mi recomendación, la primera obra de Oscar Wilde. Yo lo he leído en inglés, pero la vais a encontrar muy fácilmente en español y merece la pena ser leída. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme,
Compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas, me haréis un favor. Y bueno, pues nada, que nos vemos aquí el miércoles. Recordad que el miércoles voy a traer un cuento, no va a haber recomendación de lectura. Quiero traer un cuento para que comprendáis, quien no lo entienda, toda la simbología que puede guardar un cuento y que necesitamos que alguien nos lo explique, porque leyéndolo como se suelen leer los cuentos, como se suele leer cualquier novela, no sirve. Es muy raro. Así que nos vemos aquí el miércoles, como hace unos meses, con un cuento. Pasad un feliz lunes y un feliz martes. Sed muy felices y leed mucho.